Norma Internacional de Auditoría 560. Hechos posteriores al cierre. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos. Dichos marcos de información financiera suelen identificar dos tipos de hechos: aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existan en la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivos. Los objetivos del auditor son: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieran un ajuste de los estados financieros. Reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que, de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha, le podrían haber llevado o rectificar el informe de auditoría. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor tendrá en cuenta su valoración del riesgo al determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría. Obtención de conocimientos de cualquier procedimiento establecido, indagación ante la dirección y, cuando procede, ante los responsables del gobierno de la entidad, celebradas con posterioridad al cierre, que puedan afectar. La lectura de las actas, si las hubiera, de las reuniones de los propietarios. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Discutirá la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así, indagará sobre el modo en el que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, si una vez publicados los estados financieros llegan a su conocimiento un hecho que, de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría, pudiese haberle llevado a rectificar el informe de auditoría, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Determinará si es necesaria una modificación de los estados financieros y, de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección tiene intención de tratar la cuestión en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación. Revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe de la situación a cualquier persona que haya recibido los estados financieros anterior publicados junto con el informe de auditoría correspondiente. Salvo que concurran las circunstancias descritas en el apartado 12, ampliarán los procedimientos de auditoría mencionados en los apartados 6 y 7 hasta la fecha del nuevo informe de auditoría, el cual no tendrá una fecha anterior de la aprobación de los estados financieros modificados, y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados.